Menudo susto que nos hemos llevado con el debut de Carlos Alcaraz en el torneo de Tokio. Lo que parecía ser una primera ronda, pues no muy peligrosa, plácida, ante un jugador que a priori no parecía poder ponerle en tremendas complicaciones, se convirtió casi en una pesadilla. Nos hemos llevado un tremendo susto cuando Carlos Alcaraz, en un trance del partido, se dobla el tobillo izquierdo y se tira al suelo y hace gestos bastante preocupantes, se lleva las manos a la cabeza. Niega y dice que no puede al sentir dolor. Nos hemos quedado un poquito fríos porque pensamos en un primer momento, bueno, ya Carlos no es la primera vez que se dobla el tobillo en un partido y que tiene que incluso que retirarse, pero pensábamos por los gestos que hacía que era un problema bastante serio. Ha terminado forzando. Ahora os iremos comentando un poquito más, pero Magic, vaya susto que nos hemos llevado, y esto siempre es lo que siempre decimos, ¿no? El tenis es un deporte en el que, aunque tú parezcas que lo tienes todo controlado, en un mínimo detalle, en cualquier mínimo momento, todo se puede torcer, nunca mejor dicho. Bueno, para la gente que no tenga ubicado el resultado y nada, hay que tranquilizarles un poco, decir que Carlos Alcaraz ha ganado 6-4, 6-2. Al final, lo que parecía un partido relativamente plácido, pues ha sido un partido sin demasiadas complicaciones desde el punto de vista tenístico, pero ese momento del primer set, ¿no?, que nos ha puesto a todos el corazón en un puño, esa caída de Carlos Alcaraz, yendo a buscar una dejada de Seba Báez, una volea del argentino. No llega Carlos, inmediatamente se tira al suelo, ¿no? Y los gestos eran de dolor, los gestos eran de decirle a su equipo, no puedo seguir, no puedo. Le ha tratado de incluso el fisio ahí en plena pista durante 2-3 minutos, ha tenido luego que pedir un medical timeout. Eso sí, parece que poco a poco ahí lo tenemos, ¿no? Fíjate, así hemos estado 5 minutos tratando de descifrar qué era, porque podía ser el Aquiles, no parecía una torcedura muy, muy severa a tenor de ver las imágenes. Luego, aislándolas un poquito, sí que se ve, ¿no?, que es una torcedura de tobillo, que apoya mal el tobillo izquierdo yendo a buscar esa dejada de Seba Báez. Ahí lo tenemos perfectamente. No es una torcedura que de primera llame la atención, excesivamente severa, pero, como digo, si aislamos un poquito el frame, ya sí que se aprecia un poquito mejor, ¿no? Entonces, la sensación, José, era de que Carlos no iba a seguir, de que no iba a continuar, de que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí llegó su andadura en Tokio, pero poco a poco la han ido tratando, le han hecho varios masajes. Hubo un momento en el que hizo ese ejercicio típico, ¿no?, de ponerte de puntillas para ver si los tobillos te permiten, ¿no?, ponerte de puntillas, y sí que funcionó. Y entre lo que le habrán dado, el vendaje aparatoso que le pusieron, luego hubo un pequeño parón por lluvia que parece que le ha venido bien a Carlos, porque después del parón salió aún más decidido a apretar con la derecha y a dominar, y al final acabó sacando el partido. No sabemos el alcance total de las molestias, pero la realidad es que están ahí, que esa torcedura de tobillo pues va a estar presente, veremos cuánto tiempo y en qué grado, y que Carlos hoy ha ganado a pesar de ese susto y a pesar de esas molestias a raíz de esta acción. Decimos que en el tobillo tenemos esos tres ligamentos que nos mantienen, digamos, o la articulación, digamos, estable, y cuando se produce una torcedura, se produce una extensión de ese ligamento, que es lo que a Carlos le ha producido ese dolor, ¿no? Él inmediatamente ha notado el latigazo, ha notado, digamos, ese dolor, y ha parado el partido, y lo que le estaba tocando precisamente el fisio en ese momento era la parte externa donde él sentía ese dolor, como digo, ahí donde están los ligamentos. Y yo me inclino a pensar que es algo leve, pues de hecho si ha terminado el partido, aunque con dolor, hay que decir, le ha estado comentando su banquillo en ciertos momentos que seguía sintiendo dolor en ciertos desplazamientos. Parece ser que puede ser un esguince grado 1. Un esguince grado 1 es simplemente una sobreextensión de ese ligamento que produce inflamación y un dolor, pero no hay rotura. Si hubiera una rotura, que ya sería, entramos en grado 2, ahí ya quizás es bastante más probable que Carlos no pudiera haber continuado, aunque puede que haya una mínima rotura. Lo que sí, como digo, sí que deja un poco en el aire la participación de Carlos en el torneo. Hoy ya no le van a hacer nada, simplemente tendrá una sesión con Juanjo Moreno, con su fisioterapeuta, que está ahí en Tokio. Le tratará un poco la zona, le masajearán, le aplicarán hielo para el tema de la inflamación. Y mañana por la mañana es el día clave. Mañana no, este viernes 26 de septiembre no tiene digamos, organizado Carlos su partido en Tokio. La segunda ronda se jugará el sábado, por lo tanto mañana es día clave. Cuando se levante y vea cómo está el tobillo, de hecho en rueda de prensa va a decir prácticamente eso, que le ha sentido ese dolor, y que mañana, pues, dependiendo cómo se levante, y irá a una clínica para hacerle alguna prueba para ver cómo se encuentra ese ligamento y decidir si juega o no juega. Él ha forzado para terminar el partido, que recuerda que esto es solamente un 500, que Shanghái empieza en 9 días y que cualquier problema
de más de un, como digo, de grado 1 es menos de una semana, grado 2 ya estamos hablando de 2 semanas, entre 1 y 2 semanas, y se podría perder el torneo de Shanghái. No tiene sentido, Magic, el forzar de más, teniendo en cuenta lo que se juega a partir de la semana que viene, ¿no? Dentro de todos los torneos de este último tramo de temporada, evidentemente Tokio es el más prescindible, entre comillas, ¿no? Es el torneo de menor importancia, es el torneo que menos puntos reparte. Es verdad que lo hemos comentado en el directo, ¿no? Por un lado, la lógica, el sentido común te dice que si todavía estás sintiendo dolor, porque hay un momento en el que Carlos dice, es que siento dolor en ciertos momentos, no siempre, pero hay momentos en los que siento dolor, ¿no? Si esto te ocurre, lo lógico es decir, paramos, porque al final este torneo tiene la importancia que tiene, relativa en función a un Master 1000 como Shanghái, un Master 1000 como París, una City Finals o incluso una Copa Davis. Pero yo creo que hoy ha primado la parte competitiva de Alcaraz, la parte de visitar por primera vez este torneo, de la confianza que han puesto en él para encabezar a un evento como el de Tokio, que también es un clásico del circuito. Entonces yo creo que el hecho de no querer tirar la toalla a las primeras de cambio, de no querer dejar tirados, plantados, entre comillas, a los organizadores del torneo, y viendo que podía sacar adelante el partido, aun con esta molestia, eso es lo que ha primado hoy. Es decir, oye, por lo menos, como mucho, completo un partido entero, ya me han visto jugar aquí, han visto el espectáculo que ofrezco, y además que yo quiero ganar, evidentemente, y no quiero retirarme, porque ya sabemos que Carlitos casi que hay que matarlo para que él se retire de un partido. Él es una persona que no le da mucho bombo a este tipo de molestias. Ahora, a partir de octavos de final, a partir del sábado, si él se hace unas pruebas y el tobillo pues está en un estado no aconsejable para salir a la pista, lo lógico y lo aconsejable, ya sin estar en la dinámica, estando caliente dentro de un partido, es pues decir adiós al torneo, prepararse para Shanghái, si llegamos a Shanghái bien, y si no, nos preparamos para la gira de pista dura bajo techo. Eso parece lo sensato. Y como tú dices, forzar en un torneo como este, pues no tiene mucho sentido. Mejor que te pase aquí, evidentemente, a que te pase en pleno Grand Slam, esto está claro. Y nada, ojalá que esto se quede en algo parecido a lo de Rinderknech en el US Open, que tuvimos ahí el miedo esa rodilla, ¿no? En ese movimiento malo, que al final se quedó en un pequeño susto. Este parece un poquito más severo que aquel, porque sí que han tenido que tratarle más, sí que ha habido un vendaje de por medio, sí que ha habido un medical timeout de por medio, pero veremos hasta qué punto, si lo suficiente para sacar a Carlitos de Tokio o no. Se lo decía su propio agente, Albert Molina, le decía, si notas algo más grave, para, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Al final yo entiendo que cuando solamente se había jugado, ya habéis visto 4 juegos, retirarse en un torneo en el que debutas frente a tu público que tiene ganas de verte, pues Se sabe mal. Carlitos quería forzar, evidentemente, pero ya a partir de la segunda ronda con el tobillo en frío, ahí es donde se ve realmente si hay un problema. La cosa es que este tipo de lesiones no mejoran. Si tú sigues jugando, Alcaraz va a jugar con dolor o tendrá que jugar infiltrado. Y eso al final te enmascara un poco el dolor. Si esto fuese un Grand Slam, te diría, pues merece la pena el esfuerzo y a ver qué pasa dentro de una semana y media. Pero en un 500 no tiene ningún tipo de sentido. A ver si prima un poco, digamos, la lógica de dónde estamos, que es una segunda ronda de un 500, con todo lo que hay en juego. Pero hasta mañana, seguro, viernes, hasta este viernes no vamos a saber qué decides o el sábado por la mañana. Ya veremos qué decide Carlitos y, como digo, hasta el sábado habrá que esperar noticias. Cualquier cosa, lo estamos comentando aquí en Punto de Break, ya sabéis, tanto en nuestra página web aquí como en el canal. Déjanos un comentario aquí abajo de lo que habéis sentido con esta lesión de Carlitos. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.